Bien, vamos a seguir meditando en la carta a los romanos. Eh, Recordemos que esta es una carta en la cual tiene un solo tema a tratar. Y ese tema a tratar es la justicia de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Sí, amén. Así que vamos a ir al pasaje de Romanos capítulo 2, versos del 12 al 16. Y vamos a darle el privilegio a nuestra hermana Enriqueta que pueda hacer lectura de este pasaje. Gracias, hermano. Amén. Bueno, ya todos listos con su pasaje, ¿verdad? Con Romanos 2, del 12 al 16. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vamos entonces al verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Hermana Enriqueta puede orar para que el Señor hable a nuestras vidas. ¿Cómo no, hermano? Padre de los cielos, seguimos, Señor, ante su presencia y esta vez, Padre bendito, le pedimos, Señor, humildemente en nuestros corazones, que sea usted, mi Dios, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y pónganos ese oído espiritual, Señor, para que podamos, Señor, asimilar su revelación esta tarde, Señor, por medio de su palabra, usando, Padre bendito, a nuestro hermano Alvin, Señor, sea usted mostrándonos, Señor, esa justicia, Padre bendito, de su evangelio, Señor. Porque queremos, Señor, desde el momento que estamos aquí, Padre bendito, aprender más de su palabra para caminar en fe y sobre todo en obediencia. Padre, se lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, para no solamente ser oidores, sino hacedores de su santa palabra. Amén y amén. 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 Bien, el tema que desarrollaremos este día es el juicio de Dios sobre los que pecan. Ese es el tema, el juicio de Dios sobre los que pecan. Sí, Recordemos que Pablo está escribiendo a los creyentes que están en Roma, pero esta comunidad de creyentes la forman tanto judíos como gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos. sí, Desde el capítulo 1 de esta carta, Pablo ha venido mostrando la condición del ser humano y su culpabilidad. Iniciando este capítulo 2, pudimos ver que Dios juzga a estos moralistas, a estos que se creen correctos y juzgan los pecados de otros. Pero ahora veremos que Dios juzga a estos que dicen que creen que por tener el conocimiento de la palabra de Dios
no recibirán juicio. Es por eso que ahora vamos a observar el texto que nuestra hermana Enriqueta nos ha leído, y para eso vamos a pedir el apoyo de nuestro hermano Juan Carlos. Buenas bendiciones. Amén. Para empezar, o sea, aquí nos habla del juicio sobre los que pecan, ¿verdad? Ahorita una pregunta, ¿qué les espera a los que han pecado sin ley según la primera parte del verso 12, del versículo 12? No sé. Que dice que perecerán. Ujú. Ujú. Sí, Perecerán. Correcto. perecerán. Perecerán, correcto. Va. Va, ahora otra pregunta. ¿Qué les espera a los que han pecado bajo la ley según la parte del verso 12 también? Van a ser juzgados, dice. Ujú. Juzgados bajo la ley, correcto. Bajo Correcto. siempre la ley. Ujú. Ajá. ¿Quiénes serán justificados según el verso 13? El 13. Sí. Pueden leer bien el verso Los 3. hacedores. Ujú. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los que obedecen la palabra, ¿ve? Correcto. Correcto, o sea, y hacen su cabal, su mandato. Esos son los que serán Porque no son justificados. oidores de la ley, los justos. Vaya. La siguiente, conforme a qué Dios juzgará. Según el verso 16. El 16. En el Dice que 10. por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice. Sería el Correcto. evangelio, ¿ve? Sí, correcto, así es. Sí, el evangelio. Ajá. Bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa observación del texto. Pues ahora pasemos ya a interpretar nuestro texto. Por ejemplo, vimos acá en el verso 12 que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ajá, ¿qué significa eso de que los que no tienen la ley, esto que hemos leído, qué significa? Que los gentiles perecerán sin ley. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. O ellos no conocían Ah, de la ley, ¿verdad? No conocían de la ley ellos, sí. ¿verdad? Entonces así también van a ser juzgados sin fuera la ley, sino que como de acuerdo a la conciencia, vean. Muy bien, por ahí vamos, muy Por bien. ahí creo yo, Sí. creo. Ajá. No sé. ¿Alguien más? Vamos a ver. Hermana Enriqueta. Sí. Su pregunta exacta fue de la aplicación, hermano. ¿Sí? ¿Qué significa que los gentiles perecerán sin ley? Que de todas maneras seremos juzgados, seamos gentiles o no. Porque, bueno, dijo bien la hermana por medio de la conciencia. Y algo bien real es que aunque no conozcamos la ley, somos conscientes que hay un Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? O sea, la misma naturaleza nos muestra el poder de Dios. Muy bien. Bien, la situación está así. Vaya, como les decía al inicio, Pablo está hablando de una comunidad de creyentes que está formada por judíos y por no Judíos. judíos. Vaya, ahí Ajá. estamos bien. Sin embargo, hay gentiles, bueno, acá en este tiempo, los gentiles, por ejemplo, los que no eran creyentes en este tiempo, no, mejor lo voy a explicar de esta manera. Los judíos aceptaban que ellos tenían la ley de Dios y conforme Ajá. a la ley vivían. Los gentiles no tenían ningún tipo de ley, no tenían la ley de Dios, no la conocían. Ajá. Entonces, pero lo que Pablo dice acá es que
todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, aquel que comete pecado va a perecer o va a ser castigado, aunque no tenga la ley, aunque no tenga la palabra de Dios, aunque no la conozca. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es igual a que si en este tiempo alguien comete un delito, pero no sabía que era delito, pero siempre va a pagar por este delito. Ajá, ajá. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es lo más común en este tiempo? Los celulares. Ajá, va. De repente llega a su casa alguien y le trae un celular de punta, de lo último, y se lo da en cachada, o sea, en ofertón, barato, se lo da. Y usted lo compra porque le ha llegado esa oferta. Pero ese celular puede tener un GPS y el dueño controla dónde está, llama a la policía y van por usted. Llegan donde usted, le encuentran el celular, lo enchuchan y se lo llevan. Cuando esté delante del juez, usted dirá, yo no sabía que era robado. Esto no es excusa para Ajá, librarse de la porque ley. igual lo compramos. Esto no es excusa. Ahora, más aún, le dicen, comprar cosas robadas es delito. Y eso se llama receptación. De verdad, pero yo no sabía que era delito. Sí, pero eso no lo justifica. Así que va a pagar conforme a la ley por su delito. Ah, pues de igual manera, el que no tenga la ley de Dios, si peca, él va a pagar siempre. Sí. Ahora, mientras Pablo dice esto, yo me imagino a los judíos, que ellos sí tenían la ley, ellos al oír esto, que los gentiles que no tienen ley van a perecer, los judíos, amén, han de haber dicho, sí, amén. Ah, Es gloria a como que Dios. si, es como que si en este tiempo nosotros los creyentes dijeran, los no creyentes van a perecer y van a ser castigados porque no tienen la palabra de Dios. Nosotros dijéramos, amén, sí, así es. Pero Pablo inmediatamente pasa a lo otro y miren a lo que pasa. Dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y a los judíos ya, un momento, a ya no les gustó. Ni terminaron de decir amén cuando ya le estaba diciendo, y todos los que tienen la ley y pecan, pues por la ley serán juzgados. Ajá, Y aquí seguimos la línea que anteriormente en el verso 11 había dicho que Dios no hace acepción de personas, o sea, ajá, no tiene favorito. Y aquí vemos que tanto si tiene conocimiento de la palabra de Dios o no lo tiene, van a ser igual castigados, seremos juzgados. pecan, van a ser juzgados y Ujú. pecan. Entonces, si yo le preguntara qué significa que los que conocen la ley, por la ley serán juzgados, ¿cuál sería su respuesta? Ajá. Porque aún conociendo la ley, no la cumplimos, Muy bien. ¿verdad? Y fíjense Entonces, que esto es peor aún que los que no conocen la pues ley. sí, O pues sea, sí. ahora nosotros vayamos interpretando la palabra de Dios. Claro, en este tiempo, cuando Pablo escribe esto, no No estaba hecho había. el Nuevo Testamento. Y cuando Ujú, se ujú, refería a la ley, se refería a todos los manuscritos del Antiguo Testamento. ujú. Vale. Pero fíjense cuando aquí dice que los que conocen la ley por la ley serán justificados, esto es igual a como aquel que está delante del juez y le dicen, mira, ¿y vos sabías que lo que has hecho es un delito? Sí, ya sabía. ¿Ya sabías que era? Sí, ya sabía. Ah, Entonces, ¿cómo le va a ir a esta persona? peor. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, por ahí Sí. va la cosa. Entonces, veamos el siguiente verso. Sería el 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
¿verdad? Lo que aquí está diciendo es de que Dios se agrada o Dios acepta a todo aquel que cumple la ley, pero desaprueba o rechaza a aquellos que no la cumplen. Ujú. Ahora bien, si nosotros lo aplicamos a nosotros, esto equivaldría a que podemos tener conocimiento de la palabra de Dios, pero con eso no agradamos a Dios, con tener conocimiento. Agradamos si la ponemos en práctica, si En obedecemos. práctica. Ahora, claro, aquí Pablo dice no solo los oidores. ¿Por qué razón dice oidores? Porque recordemos que en este tiempo la palabra, las escrituras, había una persona que las leía y todos oían nada más. ¿Por qué razón? Primero, porque no habían suficientes manuscritos para que todos tuvieran. Y segundo, que para el tiempo del primer siglo, para este tiempo, el mundo mediterráneo, el 90% de la población era analfabeta. Por eso dice que no solo los oidores son los que Dios aprueba, sino que Él Ajá, aprueba a los que hacen y cumplen la ley. ajá. Ya si lo aplicamos nosotros, es tal como ya se los he dicho anteriormente. Bien, pasemos al verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, Así. dice. Entonces, ¿qué significa esto que los gentiles son ley para sí mismos? Veamos, Juan Carlos, ¿tienes alguna idea? Claro. Preguntaste es por qué cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. La ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea que de tus actos que has hecho, digamos, no conociendo que estás haciendo un mal y lo cometes, ¿verdad? Entonces, o sea, vas a ser juzgado por la ley, aunque no conozcas la ley. Porque cuando no. Ujú, Ujú. muy bien. No sé si me salí de contexto o algo. No, Eh, vamos ah, bien. ¿Alguien más puede, más o menos ahí? Ajá, hermana Glay. Ahí en el verso 15 como que tiene la respuesta, ¿ven? Veamos. Dice que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Bien. Entonces, lo que el verso 14 entonces nos quiere decir es Eh, lo siguiente, que los que no son judíos obedecen al mandato de la ley, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben lo que está bueno y lo que está malo. Son ley para sí mismos, porque ellos saben lo que está bueno y lo que está malo. Ahora, ¿cómo saben ellos eso? Lo saben porque Dios Su al ser humano le ha colocado eso que le conocemos como conciencia, ya con conciencia. lo que la hermana Gary nos ha expresado. Entonces, Ujú. vaya, pero tengamos un ejemplo. Aquí nos está diciendo que los que no tienen la ley la cumplen, porque ellos bien saben cuál es lo malo y lo bueno. Entonces, un ejemplo de ello sería, vayámonos al Medio Oriente, allá donde está China, Japón, ese Medio Oriente. Ahí no se conoce la palabra de Dios, ahí no la conocen. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos honra a tu padre y a tu madre. Y estos países a los padres los honran en sobremanera, los tienen un Ujú. profundo respeto y entre cuanto más mayores son, más respeto los tienen. Ujú, Cumplen ujú. y no tienen la palabra. Pero ¿qué hace a estas personas llegar a ese cumplimiento de la palabra? Su conciencia. Conciencia. Y esto pasamos a la siguiente pregunta, ¿qué es la conciencia?
La Ajá, conciencia son los sentimientos, ¿verdad? Las ajá, emociones, ¿verdad? Todo eso, lo que refiere a emociones. Lo La que con- sí, lo que la nos con- hace sentir eso, lo que nos hace sentir, ujú, ajá, los sentimientos, lo que nos hace ver, ¿verdad? Aún, por ejemplo, ajá, un niño, por pequeño que sea, usted puede poner una vela enfrente y usted le dice, mete el dedo, rapidito dice que no, porque sabe que se va a quemar, ¿verdad? O sea, la misma conciencia le hace saber que le va a doler si él mete muy bien. al fuego, ¿verdad? Ah, Ah, pues muy bien. así también es la conciencia, ¿verdad? Ajá, bien, De pequeños. excelente. Permítame leerle una definición de lo que es la conciencia. Ajá. La conciencia es el conocimiento del bien y del mal Y el mal. que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Esta es la conciencia. Ajá, cabal. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué entiende de lo que dice el verso 15? Lea el verso 15 y mire qué entiende de este verso. Vamos a ver, verso 15. La obra de la ley escrita. Dando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles, defendiéndoles sus razonamientos. Ah, bueno, yo entiendo, por ejemplo, hermano, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos o defendiéndoles de sus razonamientos. O sea, nuestro interior sabe cuando hacemos mal Muy o bien. hacemos el bien. Ejemplo, Ujú. ejemplo. Voy a tomarlo bien así. Mi esposo sabía mantener, así trabajaba y mantenía dinero. Yo sabía que ese dinero no era de él y algo que me inculcaron mis papás era que lo que no es de uno, no es de uno. A él le gustaba, sin palabras. Siempre hay que le aconsejan bien y le aconsejan mal y me decían, pero mire usted, agárrele a su esposo. Si él así como anda, ni cuenta que se va a dar. Pero mi conciencia, bendito sea Dios por el consejo de mis papás, eso que no. Y algo así, yo jamás hice eso y él puede dejar y él sabe que yo le tengo temor a Dios. Sí, Siempre le tuve temor a Dios, pero no era yo la buena, es siempre la conciencia puesta de Dios en uno, ¿verdad? sí. De no tomar lo que no es mío. Entonces ahí la obra de razonar lo que está bien y lo que está mal. Esto no es mío, punto. Ah, muy bien. No es mío. Muy bien. Aunque no sea judía, ¿verdad, hermano? Ah, Sí. correcto. Sí, en el caso nuestro es sabiduría, pero aquí Ajá. esto está hablando de gentiles. De Entonces, gentiles. sí, Ajá. porque este verso No, 15 pero yo lo que se está lo traje diciendo en es, cuenta porque yo era gentil en aquel bueno, entonces. ahí está, No, por eso le ejemplo. digo, pues, por eso le digo yo. Hoy Bueno, no va, porque hoy entonces, peor, miría, santo no Dios, y digo hasta más nada, caliente estoy. cabal, no digo más nada, porque si ella no Sí, era creyente y tenía eso, sí, la conciencia, y sin conocer sí. la palabra de Dios, la cumplía, porque la palabra Ajá, de Dios dice, no exacto. robarás, y ella no lo No hacía. robarás. Ah, porque Sí, la conciencia, y él no era creyente, sí, ¿verdad? yo no. Por eso le Ahora hablé cuando él imagínense, trabajaba y ganaba lo que dinero y este verso sabía. 15 les está diciendo Pablo a los judíos,
dice, es como que si tuvieran la ley escrita en sus mentes. Su conducta Ajá, así lo demuestra. Pues cuando ajá, piensan en algo, ya saben si esto está mal o o está bien. ajá, Ahora, sí, imagínense cómo les ardía a los judíos diciéndoles, miren, los que no tienen la ley, ellos sí la cumplen. Y ustedes que la sí, tienen, sí, no. sí. Ujú. Entonces veamos en qué continuamos acá, porque sí está interesante este tema, me gusta. Ahora, Sí, sí. veamos el verso 16 ahí. Veamos el verso 16. Y ayúdenme a entender lo siguiente. ¿Cómo es que Dios juzgará conforme al Evangelio? ¿Cómo es que Dios juzgará Por conforme medio de al Evangelio? Jesucristo, dice. Por Los medio de secretos, los secretos de los hombres Ajá, conforme al cabal, Evangelio. cabal. Los secretos de los hombres en aquel día van a salir a la luz. Ujú. Todos estos de que andaban diciendo, yo conozco la palabra de Dios, yo la leo todos los días, pero, o puede decir, yo me la puedo de pasta a pasta, yo la leo, yo la tengo un gran conocimiento vasto en lo que es la palabra, pero en ese día va a ver si él la cumplía o no la cumplía, porque a Dios se agrada cuando se cumple su palabra, ¿verdad? Y aquí Pablo les ha hablado a los judíos y les ha dicho, los gentiles no tienen la ley, pero siempre van a ser juzgados si pecan. Ustedes tienen la ley y van a ser juzgados si pecan, y van a ser juzgados por la ley, o sea, les va a ir peor, ¿verdad? Igual al creyente. Los no creyentes van a ser juzgados porque no tienen la palabra, pero si pecan, castigo. Y a nosotros que conocemos la palabra, y si pecamos, nos va a ir peor. Peor, Sí. sí. Así que apliquemos esto, y para esto nos va a ayudar Jenice. Vamos a ver, Jenny. Ya está molestando a Martita y hacernos las preguntas de aplicación, porque estamos interesados en contestar. Yo creo que no nos oyen, fíjense. Jenice, ¿me oís, Jenice? El micrófono. Encender el micrófono. Hola, hermano. Vaya. ¿Podés Ay, ayudarme con las preguntas de aplicación? Sí, 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 sí. Vaya. Eh, bueno, les voy a decir así, ¿verdad? Y que Y que cada entre quien todos, responda si quiere. Va, vaya, vaya. está sí, bien. el que quiera Va, está bien. y pueda Vaya, pongan Dice, y atención, podamos. hermano. vaya, Va. dice, ¿será que Dios juzgará o castigará a esas personas que no conocen su palabra por su pecado? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ujú. Sí, sí las va a castigar, Sí, porque en el verso 9 ahí dice que la ley está hecha primeramente para los judíos y para los gentiles. O sea que la ley es pareja para todos, o sea, aunque no la conozcan los gentiles. ¿Alguien Lo más? malo y lo bueno, ¿verdad? Siempre va a ser juzgado. Ujú. Aquí está hablando del pecado. Ujú. Sí. Y la pregunta que Denis nos hace es de que si aquellos que no tienen la palabra de Dios, pero pecan, ¿serán castigados siempre? sí, ¿Por Sí. qué? porque conozcamos o no conozcamos la ley, igualmente seremos Amén. juzgados. Muy bien. Sí, Siguiente pregunta, Jenis. Voy, hermano. ¿Habrá creyentes que creen que por tener el conocimiento de la palabra no tendrán juicio? Sí hay, los hay. Sí. Ah, ¿qué creen? Ya Juan pues, Carlos dijo que sí, hermana Gladys dijo que sí, ¿y los demás? sí, Ah, sí, sí. Ujú. aún mayormente Ah, seremos mayormente. juzgados Uy. porque conocemos la ley, Ah, porque correcto. somos hijos de Dios. Entonces, entre más se nos da, más se nos va a devengar, más se nos ha dado. ¿Va? Ah, Conociendo la palabra, pues ahí vamos. No nos Ahí salvamos, vamos, hermano. no nos sí. salvamos, Vaya niña, ¿usted porque se no hay queda acepción ahí? de personas, dice Dios. Sí, Ajá. sí. Bueno, siguiente pregunta, Jenis. Dice,
¿Qué debemos hacer para ser justos delante de Dios? Ajá. Tratar de hacer la voluntad de Dios. Podría cambiar la pregunta. ¿Qué debemos de hacer para agradar a Dios? Para que seamos aceptos, que nuestra vida sea acepta a Él. Obedecer. Muy bien. Caminar en Obedecer, obediencia, como dijo la hermana Yolanda y la Ujú. hermana Gladys. Sí, muy bien. seguir la palabra de Dios al pie de la letra, la verdad. Ajá, que Ujú. aunque no lo hacemos, pero el Señor ve esa lucha de querer, es verdad, ser obediente. Muy bien. Última pregunta, Jenny. ¿Puede hacerla? Ahorita, hermano. Dice, ¿usted es hacedor de la palabra o solo oidor de ella? Va. Eso está duro. Yo creo que esa pregunta va a Sí. ser retórica, ¿verdad? Cada Ustedes quien. conténtense a sí mismos, que su conciencia les guíe. Ay, Es la Padre verdad. eterno. ¿Son Siempre oidores dando de opción. la palabra o hacedores de ella? ¿Verdad? Bien, gracias, Yanir. Gracias por tu participación. Bueno, para concluir, tenemos de que Dios no pasará por alto el pecado del que no conoce su palabra. Este será hallado culpable y será juzgado. Mientras el que conoce su palabra y peca, este será juzgado por la palabra. Ahora no digamos que sea creyente, vendrá castigo sobre él. Dios Sí. acepta a los que obedecen su palabra, pero rechaza a los que no la obedecen. Así Los que aquí desobedientes, está el llamado. Amén. Yo creo que insensatos. tenemos que poner atención a su palabra, ¿verdad? Ujú. Así que la gloria y honra sea para nuestro Señor.